Bienvenidos a Litermanía, el espacio donde hablaremos de libros que nos han impactado. Leer continuamente es un acto de progreso en la capacidad de raciocinio, fortalece el nivel mental, social y espiritual, representa una mejora en la forma de percibir el entorno y de enfrentar el mundo. Por ello, hoy les hablaré sobre el Día del Libro en México, la cual es una fecha muy especial, ya que se celebra el 12 de noviembre, en conmemoración del nacimiento de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz en 1651. Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, les comento. Ella fue una destacada escritora, poeta y pensadora novohispana del siglo XVIII. Ella es considerada una de las figuras literarias más importantes de la lengua española y pionera del feminismo en América. Imagínense, en esos años, ella pudo lograr conectar con las audiencias, conectar a través de las letras. Nació como Juana Ramírez de Asbet en San Miguel Nepantla, y bajo el nombre de Sor Juana, desarrolló una vasta obra en poesía, teatro y prosa, que defendía el desarrollo de las mujeres a la educación y desafiaba las normas de su época. Sor Juana tenía una mente prodigiosa. Desde niña demostró una inteligencia extraordinaria. Aprendió a leer a los 3 años, conociendo latín y náhuatl antes de la adolescencia. Ella tenía una vida dedicada a las letras. Ingresó a la vida religiosa para dedicarse al estudio. Sor Juana se hizo monja porque buscaba un espacio para dedicarse a la intelectualidad, sin las limitaciones del matrimonio en su época. Al ingresar al convento, se le proporcionó la libertad y el silencio necesario para cultivar sus estudios y escribir, ya que en la sociedad de ese entonces, la única alternativa viable para una mujer con sus intereses era casarse. La vida religiosa le permitió obtener autoridad y respeto por su intelecto en un mundo dominado por hombres. Escribió una cantidad de poesía, sonetos, romances, redondillas, obras de teatro como Los empeños de una casa y autos sacramentales como El divino Narciso. También fue una erudita que exploró la filosofía, la tecnología, la ciencia y la música. Ella defendió apasionadamente el derecho de las mujeres a educarse y participar en la vida intelectual, como se evidencia en su famosa carta Respuesta a Sor Violeta de la Cruz. Su obra y sus posturas provocaron críticas y ataques misóginos. A pesar de las controversias, su obra fue celebrada y publicada incluso en España. Hoy es reconocido como un ícono feminista y una figura central de la literatura hispanoamericana. Y, como les mencionaba al inicio, el natalicio, el 12 de noviembre, se celebra en México como el Día Nacional del Libro. Esta fecha fue instaurada por decreto presidencial en 1979 para promover la lectura y destacar la importancia del libro y la cultura escrita en el país, la cual hace mucha falta. El objetivo principal de esta fecha es fomentar el hábito de la lectura y celebrar la literatura mexicana, así como el libro como objeto cultural. A veces muchos pensamos que un libro no significa nada, pero en las manos correctas puede cambiar vidas. Durante este día se esperan que se realicen actividades culturales en todo el país, organizadas por instituciones educativas, culturales y gubernamentales, con el fin de promover el hábito de la lectura. Asimismo, algo muy interesante es que en 1995 en México se creó el Programa Nacional Salas de Lectura, para que niños, jóvenes y adultos descubrieran a través de la lectura nuevas herramientas para mirar el mundo, lo cual, desde una mirada como docente, puedo decir que es vital que los niños aprendan a amar la lectura. Y es que la lectura no solo promociona información sobre determinados temas, sino que es un instrumento principal para el crecimiento y el progreso de todos, pues a través de esta se promueve conocimiento a los ciudadanos, se crean hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, se crea, se entretiene y se fomentan valores. De verdad que ahorita que estoy como maestra frente a grupo, es muy importante que todos los días le cautive a los niños con un cuento. Al hablar de estos libros con ellos, puedo sentir que ellos aprenden de una manera diferente los temas
Y a veces un simple libro logra que se concentren. Ustedes no tienen una idea de lo maravilloso que es utilizar la lectura como una estrategia para las clases. En ese sentido, también la lectura, el desarrollar el hábito de la lectura posee una gran autonomía de conocimiento y está preparado para aprender por sí mismo durante toda la vida. Es decir, que esos niños que en primaria están leyendo, en futuros días van a ser jóvenes que van a ser capaces de buscar por sus intereses, de saber dónde conseguir información vital para su desarrollo. Por ejemplo, hablando de manera personal de mí, a mí siempre me ha encantado leer, siempre he sido una persona apasionada por la lectura y eso lo puedo compartir desde un enfoque que la educación siempre me ha limitado en este aspecto. He sentido que compartir el amor por la lectura a veces no siempre viene con esta fortaleza que se pensaría, sino más bien como una cuestión obligatoria. A veces comparto con mis compañeros que amo leer y ellos piensan que me gusta leer cosas aburridas, cosas de la escuela, pero realmente no. A veces son historias, son sentimientos, son anécdotas que un libro te hace capaz de imaginar y de pensar y te hace salir fuera de tu realidad. Siento que la lectura por ello es muy importante porque conoces más allá de lo que puedas tener a tu alcance. Este día, el 12 de noviembre, es celebrado tanto por la industria editorial como las instituciones educativas y culturales, porque pues estas son las encargadas de velar porque se cumpla, la promoción del hábito de la lectura. Este día, cada año se promueven actividades que impulsan el acercamiento a la lectura, buscando fomentarla como un medio de conocimiento o pues, como ya lo decía, de entretenimiento. Muchos pensamos que leer, como ya lo he dicho, es aburrido. A veces me duele hablar con mis compañeros de universidad y que alguno de ellos nunca haya leído un libro por placer. Es una cuestión que pienso que tanto en casa como en las escuelas debe manejarse. Y creo que es muy importante que existan días como estos y que sepamos que existen días como estos. Realmente creo que si conectamos con estas cuestiones del desarrollo crítico y personal, van a ver muchos cambios en la cuestión social y individual. También hay que reconocer que la lectura proporciona muchos beneficios. Por ejemplo, es una manera de ejercitar el cerebro, de desarrollar la habilidad de concentración, de facilitar la comprensión de ideas. Creo que también esta parte que cuando tú agarras un libro y lo empiezas a leer, te vas creando una historia en tu cabeza. Estimula esta parte de la imaginación, de la reflexión, del análisis, donde a veces lo que tú lees no necesariamente tiene que ser algo que te agrade y tú mismo te vas dando cuenta de qué es lo que sí te gusta y qué es lo que no. También es una parte donde se promueve o se fortalece el pensamiento lógico. Y aunque a mí nunca me haya servido, se genera una facilidad de escritura y redacción, pero sinceramente, al menos yo como soy una persona que no es visual en el sentido de cómo aprendo o mi estilo de aprendizaje, no he sentido que mi ortografía haya mejorado, pero sí es un tip que bastantes maestros dan a muchos alumnos: leer para poder tener una mejor ortografía. También se adquiere mayor vocabulario, pero esto también depende de lo que leas. Se desarrolla la capacidad de empatía, porque hay historias que nos mueven, que mueven sentimientos y que conecta con ideas que a lo mejor no podamos vivir en ese momento, pero en un futuro a lo mejor nos sirve para saber qué hacer. Les voy a dar un dato, el cual el maestro Noé Castillo Alarcón, director de la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe, explica la importancia de conmemorar una fecha como esta en México, donde la cantidad de libros que se han leído son 3.9, según registros de INEGI en el 2022. Es decir, cada persona ha leído de 3 a 4 libros, fácilmente. Pero si una persona tiene 50 años, imagínense que solo haya leído 3 libros. Que estos 3 libros, uno haya sido en primaria, otro haya sido en secundaria y el último en la prepa, porque no tuvo
la oportunidad o las ganas de estudiar universidad. Entonces, son 3 libros que sí o sí son obligados a leer. Pero ¿dónde queda entonces la parte del fomento a la lectura? Realmente esta cifra es muy triste porque somos millones de personas en el país y son millones de historias, de millones de libros que no son leídos, que no son conectados, que a veces se piensa que leer, ya lo he dicho, es aburrido, cuando no. Yo quisiera saber si ustedes están dentro o fuera de esta cifra. De manera personal, pues yo puedo decir que estoy fuera de esta cifra. Siempre me ha encantado leer, he tenido el acceso, porque sí, también puedo reconocer que tener el acceso, el gusto por la lectura puede ser un privilegio. Porque también, si no lo tienes en casa, va a ser muy difícil que conectes con ello en la escuela. Si en la escuela no se tiene, ya no va a haber un lugar donde tú puedas conectar con la lectura. Yo, por ejemplo, desde niña he tenido libros, he tenido historias. Ha sido fácil para mí conectar con la lectura, pero entiendo que no todos tienen este alcance. Por ello es muy importante que en las escuelas se esté promoviendo la lectura. Gracias a, la carrera que yo elegí, la cual es docencia y comunicación, creo que esta parte es algo que va a quedar implícito cuando yo esté dando clases, donde, como ya les comentaba, ahorita de practicante que estoy frente a grupo, me gusta mucho promover este hábito. Si hay alguna actividad, si hay tiempo libre, enseñarle a los niños que leer no solamente es por obligación, que no solamente es cuando lo está pidiendo la maestra, sino que ellos pueden ser autónomos en este aspecto, buscar la historia que les guste, porque hay sin fin de temas. Va a haber un libro que va a conectar contigo. Esto con la parte de los niños. Va a ser más complicado que un adolescente, que un adulto pueda conectar con la lectura. Y esto no va a depender de el gusto, sino por la parte principal de la concentración. A veces es más complicado que algo te guste si no puedes conectar los primeros 5 minutos con ello. Y lo mismo va a pasar con una película, con una serie. Pero es más fácil poner atención a algo, verlo y escucharlo, a tener que leerlo y reflexionar sobre lo que te están diciendo esas palabras. Por eso es muy importante que desde niños se esté promoviendo este hábito de la lectura. Ahora sí, ya como más a manera de, pues, relajación, ya les conté partes muy interesantes. También está el día 23 de abril, el cual se conmemora, se celebra el Día Internacional del Libro. No es diferente a la estrategia que se tiene con el 12 de noviembre, pero sí, esta es de manera internacional. Este lo propuso la UNESCO para rendir un homenaje a la creatividad, la diversidad, la imaginación de todos estos autores y de todos estos libros que se han publicado o que se han compartido a lo largo de los años. Y por si no sabían, el libro más vendido en el mundo es la Biblia, con más de 5.000 millones de copias distribuidas. Y en cuanto a la ficción, la novela más vendida es Don Quijote de la Mancha, con más de 500 millones de copias y fue traducida a más de 140 lenguas. Realmente estas dos yo no las he leído. Sí tengo el libro de Don Quijote de la Mancha, es una edición de librerías Porrúa, de esas que son como más económicas, podría decirse, pero nunca he tenido como el gusto de leerla por el mismo hecho del vocabulario. Presenta vocabulario no difícil, pero sí un poco tedioso, dado que es escrito pues en otra época y tiene palabras que, les digo, no es que no se entiendan, pero ya leerlo son demasiadas páginas, sí resulta un poco tedioso. Algún día lo voy a leer, es una de mis lectoras pendientes. Y la cuestión de la Biblia, creo que nunca he tenido el interés genuino por hacerlo. Tal vez en esos tiempos cuando iba al catecismo, lo cual no fue lo que debí haber ido. Entonces,
creo que son libros que debo leer en alguna vez en mi vida para saber por qué no son los libros más vendidos del mundo. Otro de los libros más vendidos del mundo es el libro rojo de Mao. Se estima que se han vendido entre 800 y 900 millones de ejemplares. También es uno de los posicionados más vendidos después de la Biblia. Y uno que sí leí, adivinen, es otro de los libros más vendidos en todo el mundo. Es la saga de J.K. Rowling, que es pues Harry Potter, la cual ha vendido más de 500 millones de copias, siendo la saga de fantasía más exitosa. Actualmente esa autora envejeció muy mal, si podemos decirlo de cierta manera, y hay mucha crítica, ¿no? Si se puede separar al autor de la obra, lo cual no me voy a meter en esa polémica, pero puedo decir que Harry Potter me hizo también conectar bastante con la lectura. Por eso creo que es muy importante no solamente tener el acceso a obras como la Biblia, que sabemos que es una cuestión de tus creencias, y Don Quijote de la Mancha, que puede ser más cultural, no sé cómo podría decirlo, y Harry Potter en cambio es esta cuestión de alimentar la fantasía, la creatividad, estimula demasiado la imaginación. Creo que es de las sagas que he leído muchísimas veces, pero un dato interesante propio mío de mí es que no la he terminado de leer. Es un pecado, podría decirlo, o no sé cómo podría llamarlo, en la cuestión de que he leído los primeros 5 libros, si no me recuerdo, y los primeros 5 acabo de voltear a ver hacia mis libros, porque los tengo, o sea, tengo los 7 libros en físico, pero no he podido pasar del quinto. Y no por cuestión que no me guste, sino que me es muy difícil terminar con esta saga por todo lo que representa para mí, ¿no? Es muy de esas veces que sabes que cuando termina te va a romper el corazón. Y ya me sé todos los spoilers, ya me sé todo. Nunca he visto las películas más que las primeras 2 o 3. También por lo mismo, porque siento que he conectado demasiado con los personajes, que me es muy difícil terminarla. Siempre vuelvo a leer una y otra vez el primero y segundo libro, paso al tercero y como que voy un poco más lento. He leído el cuarto también, y el quinto creo que es el que no he terminado, porque también la historia... sí, he visto la quinta película. A ver, déjenme checar. A ver, no, me quedé en la cuarta. Sí, porque la cuarta es donde pasan muchas cosas. Sí, realmente la historia de Harry Potter me gusta mucho, pero sí, no la he terminado. Puedo decir que soy fan, me considero bastante fan de la saga. Tengo muchísimas cosas de Harry Potter, pero no he podido terminarla. Lo voy a hacer. Tal vez el siguiente año me ponga como meta terminarla, porque también les digo, es una historia que siento que compartirla con niños, o bueno, con jóvenes, hace como que vayas creciendo con la historia. Realmente creo que el primer libro yo lo empecé a leer cuando estaba en secundaria, y fui creciendo con los libros a pesar de que ya tenía muchísimos años que se habían publicado. Entonces como que conectar con estas historias a veces es muy importante. También saber en qué etapa podrías leer ciertos libros es muy importante. No es lo mismo leer un romance juvenil cuando tienes 15, 16, a leerlo ya que eres adulta y sabes la realidad, ¿no? También recuerdo uno de los libros que me hizo conectar más con la lectura. Yo siempre les digo, he leído, me encanta leer, por eso mismo estoy haciendo este proyecto, porque compartir sobre mi pasión de libros es algo que a veces no lo puedo compartir con mis amigos o con otras personas, a pesar de que me entiendan o que intenten escucharme. No es lo mismo porque no comparten ese placer o ese amor por los libros o por la lectura. Entonces, pues por eso mismo dije, voy a hacer este podcast para poder hablar y que nadie me diga nada. Les digo, yo siempre he leído, me encanta leer, pero fue yo creo que hasta secundaria que
me volví obsesivamente hacia los libros. Y los primeros que puedo decir que leí muchísimas veces y que fui una totalmente fan y todo lo que conlleva es Los Juegos del Hambre, la saga, bueno, la trilogía de Los Juegos del Hambre, que ahora es una saga. Creo que estos libros fueron como ese despegar en cuestión de lectura, porque yo leía, me gustaba leer, leía cuentos, leía libros cortos, ya me había leído el diario de Ana Frank, que también es como de esos libros que tienes que leer a cierta edad. Había leído Mujercitas, había leído otras historias, pero pues fue en esta ocasión donde primero vi la película, fue la segunda, la de En Llamas, y dije, wow, qué padre. Pero me dijeron después, es que no es una película, de hecho son libros. Y yo dije, mejor, mucho mejor, voy a saber qué pasa, ya quiero saber en qué termina. Y pues iba a tener que esperar 2 años para tener que ver la siguiente película y saber qué pasaba. Mi mamá me compró los libros y para mí fue como una emoción tan grande el leer, el ir descubriendo, el imaginarme la historia, el comparar. Ustedes no tienen una idea de lo crítica que soy con las adaptaciones literarias. Entiendo que a veces no es una cuestión de lo que la producción, el director tenga, sino pues también, ¿no? Que se va a vender y que la idea es que se venda. Pero digo, si van a cambiar totalmente el nombre de la historia y digo, van a cambiar totalmente la historia, ¿para qué tomar el nombre, no? Pueden hacer una historia tal cual, ya está ahí la historia, entonces nada más háganla. Y sí, creo que fue un fin de semana en los que yo leí esa trilogía y la volví a releer una y otra vez. Yo siempre paseaba con el libro, me volví tan fan que tenía playeras, tenía accesorios, tenía todo mi cuarto lleno de pósters. Fue una temporada bastante buena en la cuestión de las sagas juveniles, porque también en ese entonces no solamente salió Los Juegos del Hambre, también habían salido Divergente, Hush Hush, Cazadores de Sombras. Una que también no está tan en mi memoria es Percy Jackson, la saga Lux, que creo que esa no se hizo tan viral o tan famosa, pero también es una saga muy hermosa que la cual no he terminado de leer porque me encanta la historia. Pero sí, muchas historias, muchas sagas juveniles, creo que fue una temporada bastante buena. Ahorita he intentado conectar otra vez con la lectura porque sí, pasó la prepa y tal vez dejé de leer un poco. Pandemia me ayudó mucho a rescatar esta parte de la lectura y ahorita otra vez por la universidad, por mis ocupaciones, he dejado de leer. Y no quiero decir en una cuestión que no leo nada, pero sino como me gustaría. Y más porque tengo muchísimos libros que no he leído. Próximamente haré un video, pero ese lo tengo pensado hacerlo frente a cámara para que ustedes puedan ver todos los libros que tengo y que tengo muchísimos más que no he leído. Pero sí, realmente yo siento que conectar con la lectura es algo divino, algo que te hace sentir bien en tu interior, te hace conectar con ideas diferentes, te hace vivir otras vidas y creo que es por eso que la lectura es muy importante también, no solamente para ser más inteligente o para saber más, sino para pasar un buen rato. Yo realmente disfruto la lectura en ese sentido, ya lo he dicho en otros episodios, por el placer de leer. A veces ni siquiera busco un significado en lo que pasa en el libro, sino más bien esta parte donde a mí me gusta leer. Ahorita les digo, he tenido una temporada bastante buena de libros. He leído, si acaso en estos 2 meses, 5 libros, los cuales a lo mejor para algunos son muy pocos, pero para mí que había estado leyendo muchísimo menos es bastante bueno. Y yo espero que si llegaron a este final, a este video, a este podcast, realmente conecten con esta parte, que ustedes mismos también sientan que la lectura puede ser como ese escape de la realidad, como ese sentimiento, como esa parte donde ustedes van a vivir más vidas. Creo que
también puedo decir que tengo una gran comunidad gracias a la lectura, que sé que hay personas que me están escuchando gracias a todas esas lecturas, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sé que me ha hecho conectar más allá de la hoja, sino que también he podido hablar con más personas que me entienden. También esta parte donde actualmente estoy en un club de libros me fascina. Hablar con otras personas, escuchar sus opiniones sobre algo que yo conozco y que tal vez yo lo veo diferente, creo que es como muy importante. Tal vez como una cuestión ya más educativa, uno de mis proyectos sí es fomentar dentro de pues mi salón, ¿no? Les digo yo como docente o futura docente, es una parte donde pienso que la lectura es muy importante. Y pues nada, creo que con esto termino diciendo que lean, básicamente. Que si no saben qué leer, pidan recomendaciones, que me escriban, que busquen como esa manera de conectar. Y al inicio a lo mejor si ustedes no tienen el hábito de leer va a ser complicado. Pero créanme que va a valer la pena esforzarse, leer 5 páginas al día, porque después va a ser simplemente un placer y van a leer 100, 200 páginas en un día sin sentirlas. Hace 2 días acabo de terminar un libro y no me había dado cuenta que terminé como 250 páginas en un rato. De tan adentrada que estaba en la historia, fue nada más me senté y me puse a leer y dije, bueno, voy a leer un capítulo, después otro y después otro y al final ya estaba terminando el libro. Entonces, realmente si no han conectado con esta parte de la lectura, los invito a hacerlo en el sentido de que todos podemos ahora gracias a la tecnología, vaya, si ustedes están escuchando esto, van a poder tener ese alcance a los libros, porque también gracias a la tecnología podemos decir que no solamente se lee en físico, que se tiene que comprar un libro, para bien o para mal existe esta cuestión de internet donde te consigue todo lo que esperas, entonces también hay que utilizarlo, ¿no? Como, bueno, si te interesa algún libro, buscarlo y seguramente ahí va a estar el PDF y lo puedes leer desde tu celular, computadora. Y creo que es también algo muy importante como tenerlo en cuenta, que si se puede tener el tiempo para otras cosas, también para leer. Y para las personas esto lo digo para las personas que son pues jóvenes o de mi edad o un poquito más grandes, pero las personas que me estén escuchando y que ya tengan hijos, créanme que es muy importante demasiado si pueden comprar cuentos, libros pequeños, llamar la atención de sus hijos con pequeños libros, con pequeñas historias, que sus hijos los vean leyendo. Créanme que uno de mis mejores recuerdos es ver a mi mamá con un libro, no precisamente algo a lección, sino algo de la escuela, porque pues yo estaba chiquita y mi mamá estaba estudiando la universidad, pero créanme que es como esa parte donde desde la familia viene toda esta cuestión de valores, pero también viene esto de el desarrollo o el desarrollo de habilidades, por así decirlo, y la lectura, créanme que es una habilidad que se va adquiriendo a través de hacerlo. Va a ser muy difícil tener esta habilidad si no se hace, y créanme, si tienen hijos, compren libros chiquitos, de esos que tienen de colorear y viene la frase, es muy importante. Y esto es más para que cuando sean grandes no piensen que leer es aburrido. Y pues con esto me despido. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Ya somos más de 50 suscriptores. Muchas gracias. De verdad me siento muy feliz de que me han estado apoyando este proyecto. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.